María José Pérez para hablar sobre el caso del ex intendente de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza. Y entre paréntesis, nuestra producción está con todo hoy. Doctora, buenas tardes. Gracias por su tiempo y bueno, queríamos hablar acerca de este pedido concreto que hizo con respecto al procesado y bueno, también a los años de condena. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y antes que nada agradecer a este medio porque PDS estuvo desde el vamos acompañando esta causa que presentó muchísimas dilaciones a lo largo de estos años, así que agradezco el especial interés. Y efectivamente presentamos hoy, luego de la aclaración del intendente interino, el señor Vigilio Vera, y luego del resalte de las últimas documentales presentamos los alegatos finales por parte del Ministerio Público, porque la defensa del señor Mendoza tiene prevista para la última audiencia de mañana la presentación de su estrategia de defensa. Y en ese sentido la Fiscalía pudimos detallar todas las irregularidades en los gastos en relación a fondos FONACIDE destinados a construcción de aulas y mejoramientos en este sentido, y la provisión de complementos nutricionales, tanto meriendas y almuerzos escolares, que durante la gestión del acusado, el señor Mendoza, en el 2014, se contrató y no se pudo respaldar los gastos realizados por él, como así también presentamos todo el resumen del cúmulo probatorio de todo lo que se produjo y lo que pudo acreditar tanto la existencia del hecho punible de lesión de confianza en su modalidad comisiva, artículo 16 del Código Penal, inciso primero, y también requerimos la pena privativa de libertad de 9 años para el acusado en base a estas producciones. Doctora, pediste entonces 9 años de cárcel para este señor, y lo que queríamos también justamente saber un poquitito es qué es lo que pasó con esa plata, ¿verdad? O sea, el perjuicio en sí, entiendo, es de casi 1.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Exactamente, lo que quedó y lo que pudimos acreditar en juicio oral, porque ustedes recordarán que fui 4 veces recusada. Sí. Lo que pudimos acreditar de lo que se pudo peritar entre las dos escuelas beneficiadas con el programa FONACIDE, que digamos los testigos mismos, y se pudo probar también con las documentales, a poco de construirse las dos aulas, baños sexados, un muro y un tinglado, presentaron sobre todo en las aulas peligro de derrumbe. Por eso los alumnos durante mucho tiempo en aquella época dieron clases bajo los árboles, ¿verdad? Presentaron una serie de irregularidades, defectos estructurales, y así también se presentó, o sea, se verificó, mejor dicho, sobrevaluación en el pago de los materiales de construcción de estas aulas en la Escuela San Miguel y Unión de Paz por parte del acusado, ¿verdad? Con relación al parámetro que utiliza el Ministerio Público, en este caso la ingeniera perito forense de obras, que utilizan ellos una revista de materiales de construcción para tener como parámetro y así poder saber cuánto cuesta un clavo, un tornillo, una viga, etcétera, cada material pagado por año. Y es así que en relación a obras se presentaron las pericias de obras, donde efectivamente se constató, haciendo un simple cálculo matemático, porque la perito de obras es ingeniera, no es perita contable, pero sí dejó bien en claro que ella detectó sobrevaluación de materiales de construcción y que pagó por demás el acusado en un contrato viciado de adjudicación directa, cuando que debía ser realizado a través de licitación pública, ¿verdad? Por la ley aplicable. Se constató que pagó de más 310.944.420 guaraníes. Esto en relación a obras. Sí. Y en relación a lo que es complemento nutricional, el acusado pretendió, digamos, respaldar recién en este juicio oral los gastos que él pagó. En realidad, él pagó por un contrato de adjudicación de provisión de almuerzo escolar.
y presentó facturas de dudosa existencia, facturas con graves irregularidades. Por ejemplo, en las facturas que él presenta como respaldo del gasto que ocasionó este contrato para supuesto pago de proveedor, figuran domicilios, y nuestro perito forense, el Ministerio Público, el perito auditor contratado para tal efecto, se constituyó en el domicilio que figuraba, y los vecinos de hace más de 20 años certificaron que nunca existió esa empresa ahí. También figuraba como domicilio en Lambaré, en la municipalidad de Lambaré. El perito constató que declaró un patrimonio de 50 millones de guaraníes, y aún así el acusado le adjudicó un contrato de provisión de meriendas y almuerzos escolares 13 veces más que este capital. Se pudo probar que este contrato viciado, irregular e ilegal, que incluso violó su propio pliego de base y condiciones, ascendió al monto de 651 millones 35 mil guaraníes, con lo que se pudo finalmente acreditar la suma que el Ministerio Público considera que sí, a través de la modalidad comisiva, constituye un daño patrimonial para la comunidad de San Antonio, sobre todo la comunidad educativa vulnerable, que fue la que fue castigada con la suspensión de almuerzos y meriendas escolares, y fueron obligados prácticamente a permanecer en aulas con peligros de derrumbe, ¿verdad? Entonces el monto sumatorio de lo que se pudo peritar por las sucesivas recusaciones que sufrí en mi contra fue de 961.979.420 guaraníes. Marta, ¿alguna pregunta para la doctora? ¿Cuándo continúa esto, doctora? Continúa mañana a las 12 horas con los alegatos de la defensa. No sabemos si va a haber réplica dúplica, y ya sería la lectura de la sentencia, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que por las sucesivas dilaciones que presentó el acusado a lo largo de estos años, la causa prescribe este domingo a las 0 horas. Por lo tanto, antes de esa fecha se debe culminar el presente juicio oral, ¿verdad? ¿Prescribe por el doble, doctora, o...? No, se extingue en realidad el proceso, la duración del proceso penal. Ya. Por el artículo 136 del Código Procesal Penal, que ustedes sabrán, que son tiene... Para aclarar nomás a nuestros televidentes, son dos cuestiones muy diferentes, ¿verdad? O sea, si es que se logra condena, tenemos un plazo, un año más para que esto definitivamente quede firme, ¿verdad? Así mismo, de hecho que la duración del proceso, como ustedes sabrán, el artículo 136 prevé las suspensiones por causa precisamente de las impugnaciones, recursos, reposiciones, tiempo entre audiencias, etcétera, de las cuales ustedes sabrán que hubo muchas de estas acciones, ¿verdad? Lo importante es que creo que como Ministerio Público finalmente tuvimos la oportunidad de contar con un tribunal que llevó adelante esta causa. Ustedes sabrán que hay otro tribunal que se declaró absurdamente incompetente el año pasado, y en cambio este tribunal recibe la causa, y de manera muy objetiva y acelerada estamos ya llegando prácticamente al final del mismo, y se trata de otro tribunal de delito económico especializado, es decir que la Corte en la quinta contienda de competencia entendió que es un monto bastante alto el lesionado. Doctora, estaba mirando acá lo que nos dijiste, lo anoté. A ver, respecto al contrato de esto, de la merienda escolar, el almuerzo escolar, nos dijiste el perjuicio sería más de 650 millones de guaraníes. ¿Eso porque no hubo contraprestación, es decir, no llegaron los insumos a las escuelas, o porque fue sobrefacturado esto, doctora? No, si tengo tiempo les explico un poquito más en detalle. Pasa que en el 2014, casi a finales del año lectivo, porque terminaron las clases el 30 de noviembre del 2014, el acusado contrae una obligación contractual por contratación directa, debiendo haber sido por licitación pública, por ejemplo, con una empresa de dudosa existencia, denominada Gastronómica San Miguel. Y en ese marco libra 3 cheques que cobra un tal Néstor González Ortiz, donde en lo sucesivo de lo que es el contrato y el legajo, presenta de manera muy llamativa facturas correlativas, facturas
sin el sello de contralor, porque ustedes saben que no es nomás cuando uno ejecuta fondos ajenos, como es el FONACIDE, que no es fondo propio de la municipalidad, sino que hubo una delegación para la administración de esos fondos, intervienen otras instituciones precisamente para asegurar la transparencia de esos gastos. Sí. Ejemplo, las facturas tenían que haber tenido sellos de contralor del MESIP, que es la institución que regula los estándares. ¿Cómo se llama la institución, de doctora? MESIP. MESIP. Contralor del mes. Un modelo de estándar de instituciones públicas, ¿verdad? Que controla absolutamente cada gasto que hacen los administradores de gastos delegados. También nosotros verificamos que estas facturas que el acusado pretendió en juicio oral recién respaldar, los 3 cheques que forman este monto de 651.035.000 del contrato, no cuentan con sellos de presentación del Ministerio de Hacienda, no cuentan con sello de cargo de haber sido presentado a la Contraloría General de la República, ni siquiera cuenta con sellos de auditoría interna de la Municipalidad de San Antonio. Esta misma empresa, a lo largo del contrato y con las órdenes de pago y los recibos de dinero, figuran en distintos domicilios y a veces sin ningún domicilio, en contravención absoluta a las leyes aplicables y al pliego de base y condiciones, que es ley entre las partes. Tampoco figura el pago de las retenciones, es decir, la municipalidad no retuvo, que por ley debe retener un 5% del monto de cada pago, no figura el pago o el cobro, mejor dicho, de las retenciones, es decir, se pagó íntegramente al tal Néstor González Ortiz de Gastronómica San Miguel los montos de los cheques firmados por el acusado. ¿De cuánto eran estos cheques en total, doctora? En total fueron 3 cheques que suman 651.035.000 guaraníes por el contrato 02/14, gestión del acusado, para provisión de alimentos, y dice ahí un ítem, provisión de 73.150 raciones de alimento en buen estado y fresco, almuerzos y postres. Sin embargo, eso ya prácticamente a finales de año lectivo se puede ejecutar, ¿verdad? Otra cosa que llamó también la atención para nosotros que estuvimos investigando cómo siguió la línea de trazabilidad. Y para explicar un poquito más así de manera un poco, por decir, más sencilla, si yo a usted le doy 30 millones de guaraníes para que lo administre y le digo, vaya y compre carne para la escuela tal, y usted me trae la factura, pero ¿y dónde está la carne? ¿Verdad? Acá no se rindió cuentas ni a la Contraloría ni al Ministerio de Hacienda, y por supuesto la Auditoría General del Poder Ejecutivo ordena por ese motivo el bloqueo de transferencia de fondos FONACIDE y también royalties en abril del 2015 por el cuatrimestre atrasado. Es decir, ninguna de estas facturas que el acusado pretendió respaldar los 3 cheques que conformó el pago de ese contrato fueron rendidos. No hubo informe de rendición de cuentas. Varios testigos concejales también declararon que nunca tuvieron acceso a ninguna documentación. Ustedes saben que la prensa se hizo eco de las manifestaciones ciudadanas de los alumnos, padres de familia y comunidad por el estado de las escuelas que se derrumbaban, daban clases bajo los árboles y les faltó el alimento y merienda escolar que a criterio del Ministerio Público, por el interés superior del niño, ese es el mayor daño que se pudo verificar y acreditar en la gestión del acusado. O sea, porque bueno, San Antonio es una ciudad extremadamente vulnerable en cuanto a los asentamientos. Hay un cinturón de asentamientos que rodea San Antonio con prácticamente un 60% de niños en extrema pobreza, que si no comen en la escuela, no comen en el día. También madres embarazadas acuden con sus niños a recibir estos alimentos, ¿verdad? Entonces, al Ministerio Público el interés superior también de ellos fue absolutamente conculcado, fue lesionado por el acusado. Entonces, doctora, para definir un poco, porque realmente es grave la situación que se dio y de acuerdo a lo que nos está comentando la Fiscalía, entonces probó, se puede decir que ese contrato no fue cumplido y se pagó por alimentos que al final no llegaron a los niños. Exactamente, y no lo digo yo, lo dijo el Ministerio de Hacienda.
que en su informe, a raíz de un informe de la Contraloría que ordenó una auditoría interna a raíz de que no rindieron cuentas de estas facturas, que misteriosamente son todas correlativas, ¿verdad? Normalmente se llaman como empresas de maletín, nunca existieron, ¿verdad? Entonces, no se rindió cuentas de estas facturas, ni órdenes de pago, ni recibo de pago, por lo tanto, en el cuatrimestre respectivo, el jefe de transferencia de fondos de departamentos y municipios del Ministerio de Hacienda declaró que él mismo procedió a bloquear la transferencia de fondos por orden del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que es la Auditoría General del Poder Ejecutivo el que da esa orden a raíz del informe de la Contraloría General de la República. Y ahí entonces la comunidad educativa en el 2015 como daño colateral fue castigada con la suspensión de los almuerzos y meriendas escolares hasta casi finales del año 2015, desde abril del mismo año, ¿verdad? Entonces se quedaron acreditadas todas estas maniobras del acusado y lo más importante no fue una sola vez, fue una comisión continua o continuada de estos hechos punibles, ¿verdad? Porque en ningún momento él, como Contralor General de los gastos que le fueron delegados, anuló o dejó sin efecto estos contratos irregulares e ilegales, ¿verdad? Sin embargo, él siguió pagando, ¿verdad? Y a la prueba están los cheques, ¿verdad? Y bueno, doctora, vamos a estar atentos entonces a lo que vaya a ser la decisión del tribunal. Entonces mañana a las 12 ya queda escuchar los alegatos de la defensa y después saber la decisión del tribunal. Y bueno, previamente hay que ver también si se hace o no la réplica y dúplica como se suele hacer en algunos casos, ¿verdad? Sí, así mismo. Les agradezco de corazón porque yo, como realmente me consta como una simple y humilde trabajadora del derecho, ¿verdad? Me doy cuenta que ustedes estuvieron prácticamente desde el inicio siguiendo esta causa, ¿verdad? Y hay toda una comunidad expectante a la decisión del tribunal el día de mañana. Así mismo, doctora. Así mismo. Y bueno, anhelamos justicia. Y sí, por sobre todo que se pueda resolver conforme a derecho, doctora, y conforme a lo que se probó en juicio que nos comentaste, realmente es muy grave, ¿verdad? Te agradecemos mucho por tu tiempo y por los datos, doctora, muy amable. A ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Usted está escuchando PDS. La doctora María José Pérez, Pérez, fiscal. fiscal